Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria, crepuscular y nocturna, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Aquí en Teleimpacto, como siempre, subrayo como siempre. Ayer yo veía unas noticias, dos noticias que muchas veces pasan como inadvertidas. Tal vez hasta intrascendente, porque como yo decía ayer también, hoy estamos en tiempo más dado al balance electoral que a la reflexión. Esa es la verdad. Y ahí lo vemos a diario. Pero ayer vi una noticia de que la evasión fiscal en América, 320 mil millones de dólares. Bueno, en el mundo, tengo entendido. Es una suma muy respetable. 320 mil millones de dólares. Pero al mismo tiempo vi una de aquí, que dice el director de aduanas, que 200 millones de pesos introducidos de contrabando en combustible. Y yo me pregunto, ¿dónde está el CONEP? El CONEP debe esas cosas preocuparles, porque siempre es la corrupción administrativa del Estado. Ahí es que está el problema. Todo el tiempo de la corrupción está en la administración pública. Pero es que esa evasión es contra la evasión pública, contra la administración pública. Y generalmente la crean los que generan riquezas, los empresarios, porque qué pobre de la calle evade impuestos que no sean fruteros y, diríamos, tricicleros, vendedores de quincallerías, buhoneros, taxistas, choferes de autobuses. Esos no son los evasores, que pueden evadir cositas, pero no evaden, porque esas son gente que están incluso fuera de los límites de ingreso para pagar impuestos. ¿Quién evade? Un empleado público evade impuestos, un empleado privado evade impuestos. ¿Por qué? Porque están regulados ahí. ¿Y qué hacen? Las empresas son agentes de retención de los impuestos. ¿Quiénes son los que engañan al Estado? Los empresarios. ¿Quiénes son los que meten contrabando? Los empresarios. Ahí tienen trabajo para el CONEP, que siempre vienen con mareados, pero al final terminan politizados o partidarizados, como le está pasando a la directiva del CONEP ahora. Y así lo vamos a ver. Pero repito, esas son noticias que pasan inadvertidas, porque repito, estamos en tiempos más dados al balance electoral, al balance de las encuestas, quién puede ganar las elecciones, quién la va a perder, y no a la reflexión de problemas como esos, que son problemas serios, porque el contrabando tiene que ser un problema serio en cualquier sitio del mundo, y quienes generan el contrabando son lo que importan. Lo que importan o lo que exportan, pero generalmente los que importan. Ahí vi que detuvieron unos sacos de ajo, qué sé yo. Pero esos son cositas menores. Varios sacos de ajo que pasan por la frontera con Haití, que es un flujo por ahí de contrabando de todos los tipos, hasta de gente. Esa es la verdad. Pero bien, hay que destacar, quiero destacar la escogencia de la Fuerza Nacional Progresista y del Polo Soberano, de una señora muy respetable para que acompañe a Pelegrín Castillo. Y para acompañar a Pelegrín tiene que ser una persona
de esa categoría. Porque aquí hemos dicho claro que si hay candidatos que están libres de advertencia, son todos los candidatos que lleva el Polo y la Fuerza Nacional Progresista. Mucho se ha hablado de la intransparencia, de gente que está sindicada por actos delictuosos, actos de corrupción administrativa, desfalco, enriquecimiento ilícito, tratas de blancas, tráfico de drogas, etc., consumo. Sin embargo, si hay una cantera, diríamos, un vivero de personas realmente libres de esa advertencia, están precisamente. No quiere decir que los demás partidos no tengamos gente muy valiosa, es verdad. Pero en esos partidos grandes, la misma prisa, y como hemos dicho aquí, que la mediocridad se nutre de la rapidez. También todos estos embarazos que han tenido esos partidos con todas estas imposturas fácticas, como le hemos llamado nosotros, que crearon todo este mestizaje y todo este desorden y todos estos, diríamos, comportamientos políticos que han dejado hasta, diríamos, a sinvergüenza, lo ha dejado como líderes. Muchas veces quedan ahí como verdaderos ídolos de masa. Y otros que también se convierten en lugartenientes de esos tipos. Aquí hay de todo, porque dijimos que República Dominicana es un país mágico. Pero la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano han escogido como candidata a vice a la pastora evangélica que se llama Daisy Elizabeth Sepúlveda Hernández, abogada. Una señora con una hoja de vida ahí, realmente respetable. Y yo saludo muy efusivamente al Polo Soberano y a la Fuerza Nacional Progresista por haber hecho esa selección de esa dama, abogada de profesión desde el año 1994, sus áreas de derecho de familias y defensa de mujeres que pasan por violencia de género e intrafamiliar. Es consejera para familias y adolescentes que viven en hogares disfuncionales. Tiene un centro comunitario en el Distrito Nacional donde realizan programas para mujeres maltratadas, desarrollo para la mujer y la familia. Trabajamos para preservar la familia integral, dice ella. No se debe imponer la homosexualidad, dijo. Al preguntarle su parecer sobre las parejas del mismo sexo, indicó que cada persona adulta tiene derecho a elegir su preferencia sexual, pero no apoya que se imponga la preferencia sexual a los demás. Porque los que pensamos desde el punto de vista de la familia, de Dios, tenemos algo que decir y hay que respetar también nuestras opiniones. Lo que no queremos es que la impongan a los demás. Nosotros como creyentes somos inclusivos, así que entendemos que a las parejas homosexuales Dios los quiere, pero desde nuestra cosmovisión entendemos que ellos están en una posición que no está conforme al diseño de Dios, considero ella. Señores, esa dama que es evangélica, repito, es la que acompañará a Pelegrín Castillo en diríamos, en cruzar este desierto. Porque en este país, señores, no es fácil. Aunque un respaldo muy importante ha dado la comunidad cristiana, que hoy ha publicado una serie de requisitos que ellos dicen que deben cumplir los candidatos que quieran sentir el apoyo de esas comunidades cristianas, que son lo que se le llama también los evangélicos en la República Dominicana. Y yo precisamente traje cuál es ese pliego petitorio de esa comunidad importantísima del país, porque ya la comunidad aquí cristiana evangélica es realmente una comunidad
muy fuerte, fuerte desde el punto de vista de su membresía. Y es gente que inclina balanzas, le puede dañar el juego, como dicen, a cualquiera. Y ellos le dirigen una carta pública a todos los candidatos presidenciales del país, donde está el presidente Danilo Medina Sánchez, Soraya Aquino, Minerva Josefina Tavares Mirabal, Elías Wessing Chávez, Luis Rodolfo Abinader Corona, Atuey de Camps Jiménez, Pelegrín Castillo Semán y Guillermo Moreno García. Son los candidatos. Ahora, todo el mundo sabe quiénes de esos que están ahí defienden la agenda sodomita, porque lo han manifestado públicamente uno y otro porque han callado, porque el que calla otorga. Hay un silencio cómplice que se habla muy claro. Hay gente que no ha dicho nada, pero están bien, están apoyando esa agenda. Y los evangélicos o la comunidad cristiana ha señalado 7 puntos, de los cuales, de todo lo que yo cité, muy pocos cumplen con ello. Ahora, lo que yo sé que están dispuestos a cumplir con eso son los de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo, porque esa ha sido su bandera de lucha. Y eso han sido sus planteamientos básicos, fundamentales de lo que vendría a ser una gestión de gobierno al frente del Estado de estas candidaturas, que se han comprometido desde antes de todo esto, de estas exigencias, se han comprometido con esa agenda. Es la Fuerza y el Polo Soberano, que han renunciado. Incluso la Fuerza Nacional Progresista tuvo una ruptura, o diríamos, para no decir una ruptura total, una desconexión, porque en el Partido de la Liberación Dominicana hay mucha gente que aprecia a la Fuerza Nacional Progresista y gente incluso que está de acuerdo con la agenda que defiende la Fuerza, y que puede y van a votar también por los candidatos de la Fuerza y del Polo, que lo han manifestado mucha gente públicamente, siendo militantes del PLD y de otras organizaciones, lo han dicho, que van a votar por esa candidatura. Quiere decir que esa agenda, quienes la han defendido desde antes que saliera esto, repito, aquí está: apoyar el proyecto de ley para el financiamiento de las iglesias de la República Dominicana, propuesto por el señor Porfirio de Jesús López Nieto, presidente de Data Crédito. Ese señor ha hecho un planteamiento que las iglesias evangélicas lo entienden factible. Rechazar la agenda LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que incluye el matrimonio y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Rechazar el aborto, defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte. Incrementar la seguridad ciudadana a través de un programa definido de combate contra la delincuencia, porque según revelan la mayoría de las encuestas, es la principal preocupación de la población dominicana. No se trata de una percepción subjetiva, sino de una dolorosa realidad. Combatir la corrupción y la impunidad en todas sus formas y manifestaciones. Defender la identidad y la soberanía nacional, resolviendo la masiva presencia de extranjeros ilegales en el territorio nacional. 7. Defender el medio ambiente y los recursos naturales. Como ustedes podrán entender, de esa agenda, ahí hay muchas materias realmente que están reprobadas por varios o la mayoría de los candidatos que yo mencioné ahí. Que eso es materia, asignatura reprobada. Porque no han dado pie, no han dado muestra de ser defensores. El medio ambiente aquí anda manga por hombro. El aborto, ya vimos la actitud del partido de gobierno y del partido principal de oposición de participación directa en modificar la Constitución, llevarse la Constitución por delante, que es lo que han defendido estas iglesias. No han opinado
Sobre el primer punto de apoyar ese proyecto, ninguna de las principales bancadas de los partidos grandes no han participado de esas, diríamos, exigencias o de esas peticiones. La agenda LGBT, todo el mundo sabe quiénes los únicos que se han, como dice, se han echado a la calle a defender la participación de esos grupos, de ese conglomerado, de forma tan militante y activa como han querido llevarla a cabo sus principales sustentadores desde la embajada norteamericana, como todos sabemos. Rechazar el aborto, todo el mundo sabe quiénes se han opuesto en forma militante contra eso. Incrementar la seguridad ciudadana puede ser una inquietud de todos, pero eso es tan obvio que no hay que ni siquiera mencionarlo aquí, porque eso es una realidad que estamos viviendo todos los dominicanos. Combatir la corrupción y la impunidad, ya sabemos cómo ha sido el comportamiento de los que están y de los que estuvieron en el poder. Uno sabe eso. Quiere decir que los únicos son los que no han estado en el poder, o los que estuvieron en el poder y salieron libres de advertencias e incólumes de él. O sea, eso es cosa que también es sumamente difícil para algunos de los partidos mayores. Defender la soberanía y la identidad nacional, muy poco, con excepción del bloque y la Fuerza Nacional Progresista, porque esas han sido también de sus banderas de lucha. Quiere decir que eso, de ese pliego petitorio, solamente cumple con ella en su totalidad la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. ¿Por qué? Porque ha sido su agenda, ha sido su lucha, esos han sido sus planteamientos. Por tanto, son los únicos que puedo decir aquí, como se dice, a pulmón lleno, que cumplen con esta agenda. ¿Qué dicen los evangélicos aquí? Como representantes de la comunidad cristiana evangélica dominicana, la Comisión de Acompañamiento al proyecto de ley para el financiamiento de las iglesias de la República Dominicana, integrada por los abajo firmantes, asume el deber ineludible de promover el voto consciente de nuestros miembros para garantizar que estaremos eligiendo a personas que se rigen por principios que guardan consonancia con los valores cristianos contenidos en la Biblia, libro sagrado de nuestra amada nación, cuyos principios sirvieron de fundamento a los ideales de los padres de la patria que nos legaron la nacionalidad representada en el lema patriótico Dios, patria y libertad. Asumiendo esta ineludible misión, tenemos a bien comunicarles que después de una serena ponderación, los obispos y líderes de importantes instituciones del pueblo cristiano evangélico de la República Dominicana hemos decidido apoyar en las elecciones de mayo de 2016 a los candidatos independientemente de su afiliación partidaria, que se comprometan de manera pública a fijar una posición coherente con la nuestra sobre los siguientes temas. ¿Qué quiere esto decir? Que no se enganchen algunos ahora en forma de demagogia refinada y venir con un discurso de última hora sabiendo usted que eso es demagógico y amarres del momento, porque habrán algunos vivos que querrán también, como se dice, querer presentarle una tramoya a las comunidades cristianas y venir ahora con algunos discursos güeros de último momento, sabiendo esto por demagogia de un voto, de atraer ese voto, y venir con planteamientos que todo el mundo sabe que serían falsos porque son planteamientos de última hora. Desesperados mucho. ¿Por qué? Porque saben que esa comunidad puede jugar un papel importante en las elecciones de mayo. Porque esa es una comunidad que son muy solidarios entre ellos.
son muy unidos y los mensajes calan y llegan en forma casi vertical. Y eso, señores, iglesia por iglesia o asamblea por asamblea de esta gente, no es fácil que a usted los indiquen como un adversario de ese conglomerado tan importante que son los evangélicos o los cristianos. Así que vamos a ver quiénes son los que han mantenido ese discurso y quiénes se enganchan ahora en ese discurso demagógico, tratando de desviar la atención o captar ese voto, o que ese voto no le resulte un voto de castigo por su silencio y por su participación realmente muy definida y muy inclinada en contra de esta agenda que defienden los cristianos evangélicos. Porque aquí todos nos conocemos y sabemos los silencios, las actitudes, y que después nos digan, no, porque van a salir algunas voces criticando esa actitud política de los obispos y de los evangélicos, de sus pastores. Que los pastores no se pueden meter a políticos. Pero resulta que aquí hay sacerdotes católicos que viven hablando de política diaria y esos sectores no se ponen bravos. Por ejemplo, Fray Chago es un capuchino que es un PRD, no PRDista, PRMista, porque es lo que es PPHista, pero perdidamente PPHista, jurado PPHista, hace todo su planteamiento, se callan. Ahora cuando digan los pastores esto, van a salir algunos diciendo, que esos pastores no se metan. No, que lo hagan. Porque aquí en el mundo de hoy, señores, los protestantes son los presidentes de Estados Unidos, la mayoría son protestantes. Los Kennedy eran católicos, porque son de Massachusetts, de Boston, descendientes de irlandeses, que hoy es día de San Patricio, por cierto. Esos irlandeses están de fiesta en Estados Unidos y en Europa. En Irlanda, en Inglaterra, el verde, que es lo de ellos, ese color de ellos, el verde de San Patricio. Y están felices. Usted vaya a los noticiarios del CNN para que usted vea cómo están esos irlandeses en los Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos todos los presidentes son bautistas, pentecostales, son candidatos que son mormones, son evangélicos, son protestantes. Y en Europa la mayoría son protestantes, probablemente sean menos corruptos que los católicos. Y allá los que votan son los cristianos, también votan los cristianos. Y ellos hacen también sus campañas. Los reverendos, esos reverendos Jackson y los reverendos negros de los Estados Unidos, esas iglesias bautistas, hacen campaña política también. O sea, ellos tienen perfecto derecho de hacerlo. Además, ¿cuáles han sido católicos? Pinochet era católico y Fidel Castro también fue católico. Y Mussolini, Hitler, todos esos caballeros eran católicos. Ahora también Ríos Montt era evangélico. O él dice que era evangélico. Anda ahí, acusado de crímenes de guerra en Guatemala. Es decir, que no me vengan con esa, diríamos, con esa excusa de que los pastores, que mejor que se queden en su iglesia. No, que participen, porque los pastores en los Estados Unidos y en Europa participan políticamente. Así que muy bien. Y que Pelegrín sí lleve esa evangélica. Ahora compensan, porque Pelegrín es católico y lleva una ecumenismo político. Ahora política ecuménica, qué sé yo, yo no sé cómo le van a llamar eso. Pero está muy bien que se unan y que vayan y hagan esas exigencias, porque aquí hay que estar claro con los planteamientos. Y el que no cumpla con ello, que se le aplique en una ley electoral, que eso es lo que yo quisiera. Pero eso soy yo, que no tengo fuerza congresual ni política para hacer esas exigencias, más que mi voz. Como decía Manuel del Cabral, biografía de mi voz. Mi voz es lo único con lo que yo cuento, para poder decirle que hay que cumplir, y que el que no cumpla las cosas que prometa en política en tiempos electorales sean declarados delitos electorales. Y así vamos a arreglar este país. Porque aquí la gente dice que ¿cómo vamos a arreglar este país? Se arregla fácil, simple y llanamente aplicándole la muñeca a la gente. El muñequeo,
la fuerza de la ley, pero la fuerza con fuerza, la democracia con fuerza. Aquí el que se ponga a adivinar y a pensar y a hacer demagogia, como hicieron algunos que llegaron a la presidencia con un aura de resolver todo. Los gerentes, vamos a hacer 4 hospitales, vamos a hacer 30,000 viviendas, vamos a hacer tal cosa, aquí se acabó la corrupción. Llegan al poder, son los más corruptos. No hacen lo que prometen hacer y después quieren que también lo aclamen como los mejores y los más serios del país. Y todos nos conocemos aquí. Cuando le cuestionan sus faltas de ética y de compromiso, mejor dicho, hacen el compromiso pero no cumplen de cumplimiento, entonces persecución política y 80,000 cosas. Como hoy está pasando en América Latina, que vamos a hablar de eso. Señores, América Latina, incluyámonos nosotros, estamos incluyendo a República Dominicana. No hay forma de perseguir a un político corrupto. No hay forma. Si es un político de esto que no tiene mucha, diríamos, que no ha alcanzado la categoría de ídolo, porque hemos dicho que este comportamiento político, señores, convierte en ídolos de masa a delincuentes muchas veces, y a ineptos, a demagogos, a farsantes, lo convierten en ídolos de masa y llegan a presidente y de ahí salen ricos. Y cuando lo aguijonean los jueces o algún fiscal, inmediatamente alegan el sofisma como escudo de la persecución política, que lo hemos dicho nosotros aquí centenares de veces. Lo hemos visto en todos los países de América Latina. Pero ¿qué ha pasado? Cuando se tratan de estas figuras totémicas, como hemos dicho nosotros aquí, estos dioses, estos soles de América Latina, estos mesías que ejercen el mesianismo mítico, entonces son intocables. No, eso es el imperialismo. Pero repito, al imperialismo puede vaciar el pueblo de Brasil ahora mismo. Es decir, el pueblo de Brasil hace 2 años votó masivamente por la Rousseff, pero hace 8 o 10 años votó por Lula en forma masiva. Y Lula se fue con ese apoyo entusiasta de su pueblo, porque el pueblo no conocía los detalles de las cosas que pasaron, porque los gobiernos ejercen unas situaciones de ocultamiento, de intransparencia y además de soborno y de chantaje, que entonces las cosas se quedan retenidas, se quedan aparcadas y no se mueven. Entonces los pueblos no conocen lo que pasa. Se fue Lula y era santo Lula. Incluso se murió don Chávez y era santo Chávez. Y Kirchner era Ernesto, santo Ernesto Kirchner. Y así también se sabrá hasta que vengan pasando las cosas con San Evo Morales. Ya comenzaron a sacarle a Evo las cosas. Pero eso es el imperialismo. No es ningún imperialismo. Estados Unidos no tendría tanta fuerza para pagarle al pueblo de Brasil para que vire su comportamiento con respecto a la Rousseff. Pero ¿qué ha pasado? Hoy Lula, era imposible que a Lula se le señalara en actos de corrupción porque era un dios. Se le señalaron actos de corrupción en Petrobras, derivando recursos de Petrobras, chantajes y sobornos. Hablábamos del señor Cervero, Ernesto Cervero, exdirector de Petrobras, el señor Amaral, Deicidio Amaral, quien fue vocero del Senado oficialista en Brasil, acusando a Lula. Cunha, que está preso, también acusando a Lula y a la Rousseff de saber lo que estaba pasando, de que se estaba dando sobornos, de que se ofrecían, ellos mismos mandaban a ofrecer sobornos
¿Para qué? Para que callaran, para que ocultaran, para obstruir la justicia de Brasil. Pero el pueblo no sabía nada de eso. Cuando el pueblo se dio cuenta, ahí está, vaciado en las calles. Eso es el imperialismo norteamericano que quiere acabar con Lula, con el socialismo, con el progresismo de América. Pero yo no veo esos movimientos en Uruguay. Yo no veo esos movimientos masivos de pueblo en Uruguay pidiendo la cabeza de Mujica. ¿Por qué? Porque Mujica actuó con limpieza. Ese actuó limpiamente. Ahora, los tótems han actuado limpiamente. ¿De qué se acusa a Lula? Miren, el lavajato, el mensalao. ¿Qué es el mensalao? Comprar legisladores, sobornar legisladores. ¿No iba a saber Lula eso? Que su gente andaba en eso. Pero ¿qué han pasado? Se hacen las acusaciones. Hay un juez que se ha dispuesto a jugarse su vida, un señor Moro. Está enjuiciando a Lula, pero es a Dios que están citando. Es un Dios en Perú, en Brasil. Lula se siente acorralado porque sabe que es verdad de las cosas que le están diciendo y ha tenido que hacer ahora el ridículo de aceptar ser ministro de ese gobierno de la señora Dilma Rousseff. Y yo decía en estos días, señores, eso va a ser peor, eso va a ser un boomerang peor para el gobierno. Ahora que Dilma va a sufrir y el propio Lula. ¿Por qué? Porque ahora lo que se interpreta es que Lula se anda cubriendo, huyéndole a la justicia menor para tratar de que lo juzguen allá, en una instancia que le coja poco tiempo o mucho tiempo, porque las cosas en Suprema Corte duran, ya usted sabe. A ver si llega el 18 y él puede ser presidente y busca inmunidad entonces por vía del Ejecutivo. Pero, señores, oigan las conversaciones a las que el juez le dio participación a la opinión pública, porque el juez tiene 50 grabaciones. La han lanzado para que se sepa que Lula no es el Dios de Brasil. No es el Dios de Brasil. Pues ahí están unas conversaciones realmente. Yo no sé si lo tengo por aquí. Señores, oigan esto. Y eso, que eso no es nada. Lo que hay hoy ya en esas escuchas telefónicas de ese juez que tiene los pueblos, el pueblo de Brasil lo tienen en la calle. Pero eso es el imperialismo que quiere hacerle daño a Lula. Pero yo no he visto tanta fuerza que tiene Estados Unidos. ¿Por qué no derroca a los Castro? Porque Estados Unidos ha hecho toda la fuerza para derrocar a los Castro. No ha podido. Estados Unidos puede derrocar ¿a quién más? ¿Quién no le gusta? ¿Y por qué en Uruguay ellos no han levantado el pueblo de Uruguay? Pero resulta que aquí Uruguay no es Brasil. En Argentina, ya la de Argentina se fue y yo voy a citar algunos casos. En una de las conversaciones, Rousseff le dice a Lula, investigado por sospecha de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, oigan los cargos, que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la presidencia para que lo use en caso de necesidad, le dice ella. El diálogo, según diferentes analistas, dejó traslucir que ambos estaban preocupados con la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de que fuera investido como ministro, aunque el gobierno informó después de la difusión de las grabaciones que el expresidente asumirá el cargo hoy. Pero ya hay un juez que invalidó el nombramiento de Lula. Oiga cómo es que está eso en Brasil. Aquí dice Lula: nosotros tenemos una Suprema Corte totalmente acobardada, un Tribunal Superior de Justicia totalmente acobardado, un presidente de la Cámara de Diputados jodido, un presidente del Senado jodido y no sé cuántos parlamentarios amenazados, asegura Lula en otra conversación en la que comenta con Rousseff el momento en que su domicilio fue allanado por la policía y él llevado a declarar a la fuerza a una comisaría. En otro audio, el expresidente le pide a un ministro que convenza a Rousseff de conversar con una magistrada de la Suprema Corte para que falle a favor de una petición presentada por sus abogados. Señores, esas cosas
como son dioses, no se puede. Claro, el enriquecimiento. Aquí hubo un caso, porque señores, los casos son diferentes. Hay verdadera persecución política, hay casos de persecución política. Me dirán, bueno, Balaguer persiguió a Salvador Jorge Blanco. Bueno, pero la política tiene sus cosas. Es decir, ¿contra quién actúa ilícitamente un presidente? Contra sus adversarios. Esa es la realidad, contra un adversario. Las bellaquerías se hacen ¿para qué? Para disminuir o neutralizar al adversario. Cuando Lula se le acusa del mensalado, es decir, sobornar legisladores, ¿qué es lo que es eso? ¿Para qué se usa eso? ¿Para ganarle al otro, al contrario? ¿Por qué se le acusa al presidente Medina de haber provocado una situación tan anómala y de corrupción por compra de conciencia ahí en la Cámara del Senado y del Congreso? ¿Por qué? Porque, señor, el propio ministro de Energía y Minas dice que a él le asquea eso, porque eso fueron compras vulgares de conciencia. Pero ¿para qué lo hizo el presidente? Para beneficiarse de él y para afectar a quién, al otro, a Leonel, que es el que tenía su gente o estaba trincherado con esa gente allí. Lo neutralizaron ¿con qué? Con un mensalao, el mismo mensalao de Brasil. Pero si Leonel volviera al poder y reclama eso, ¿qué va a pasar? Hay persecución política contra Danilo. Señores, la política es esas realidades. Joaquín Balaguer, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, se le prohibió volar en helicóptero a Balaguer, sabiendo que Balaguer era un hombre impedido prácticamente. Problemas motores y problemas visuales, un hombre ya de ancianidad prolongada, y que era difícil para Balaguer tener que desplazarse en carreteras sumamente difíciles. A carro, un hombre acostumbrado a ejercer el poder desde un helicóptero también en sus visitas. Pero lo hicieron de maldad. Balaguer se quedó tranquilo. Para colmo, a Joaquín Balaguer pusieron un testaferro o una rata, un mojigato, a que se querellara contra Balaguer en un tribunal por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de activos en un banco, en un paraíso fiscal, a Balaguer. Y Balaguer tuvo que constituir abogado. Acuérdense el caso de el señor Pina Acevedo, fue a defender a Balaguer, que Balaguer incluso hizo un señalamiento al Procurador General de la República, le dijo que era un baboso. Pero Balaguer sí guardó todo eso. ¿O fueron qué? ¿Lo fue Flores que le tiró Salvador? Claro. Joaquín Balaguer llega al poder y es lógico que su intención fuera perseguir a quien lo persiguió. Pero eso es persecución política contra Salvador. Bueno, si las pruebas que se llevaron contra Salvador hubiesen sido falsas o insostenibles o falta de indicialidad, entonces se cae ese expediente. Por más que quisiera el juez o la intención del querellante, en este caso el doctor Marino Vinicio Castillo, por más que quisieran, si las pruebas no eran fehacientemente válidas, ese expediente se hubiera quedado dando tumbo en la justicia o al señor Salvador Jorge Blanco hubiera tenido el gobierno de Venezuela que darle su exilio, asilo político en su embajada. ¿Por qué? Porque era evidente la persecución por la insostenibilidad de las pruebas, que eran falsas. Entonces le hubieran dado el asilo. ¿Pero qué pasó? No le negaron el asilo. ¿Por qué le negaron el asilo? Porque había pruebas de delito. Y Salvador Jorge Blanco, ese gobierno de Venezuela era un gobierno amigo del PRD y de Salvador, el presidente, no recuerdo cuál era el presidente, pero era un presidente de extracción de ADECO. Bueno, me acordaré un poco más tarde. Ese presidente, su gobierno envió 7 ministros de Relaciones Exteriores. Miren, analicen a ver esas pruebas contra ese presidente dominicano, expresidente. Hay delito. Bueno, entonces, creo que era Lucinchi. Jaime Lucinchi, si mal no recuerdo, era el presidente de Venezuela. Jaime Lucinchi. Y no tuvieron que decir, hay pruebas de delito, hay crimen. Bueno, Salvador de Blanco, ¿qué hicieron sus amigos?
Persecución, sí, fue un político que lo persiguió porque no fue la Iglesia Católica que hizo el sometimiento, fue el gobierno de Balaguer, es verdad, fue un político, pero con las pruebas. Lula, si te persiguen allí, no es la Iglesia Católica que te está persiguiendo, es políticos de oposición o políticos tuyos que han desertado de tu partido y te están acusando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Defenderse. Leonel Fernández, otro caso. Evidencia de persecución política. ¿Por qué? Porque a Leonel Fernández se le estaba, diríamos, acusando de robarse un dinero de su gobierno, usar el poder, robar dinero por chantaje o por, diríamos, deliberadamente sacando dinero de coimas de presupuestos y de construcciones, de obras, para con esos dineros construir Funglow. Pero resultó que Funglow es una institución sin fines de lucro. Esa es una institución como la UNFO, es una institución como INTE, que no hay lucro. Y eso se sostiene con los apoyos que le den sus socios o sus patrocinadores. En este caso, gente que patrocinó esa institución, dijeron, no, nosotros dimos dinero sin chantaje, sin presión, y lo dimos porque queríamos darlo. Porque entendíamos que es una buena obra. Leonel Fernández no puede legarle esa obra a sus familiares. Es una institución incorporada de servicio público. Por tanto, él se defendió y dijo, no, aquí no hay dolo. Si hay una acusación, como hicieron los que lo acusaron, que fueron políticos también, porque siempre son políticos adversarios los que te acusan, pero se le cayó el caso porque no eran sostenibles, las pruebas eran flojas, falsas. Ahora, hubo gente que dijo persecución política contra Leonel, acusar a uno de sus amigos, traerle un caso, cuando todo el mundo sabe que habían cientos de casos ahí también que debieron por lo menos sacarlo y ponerlo ahí para que se airearan los demás. 35 auditorías y se guardaron esas. Entonces el único corrupto fue Félix Bautista, del gobierno de Leonel Fernández total. Entonces fue un gobierno hasta honesto, si nada más hubo uno o dos funcionarios de cientos de funcionarios, miles del Estado, de los gobiernos de Leonel 8 años, si solamente fueron 2 pecados. En resumen, la persecución política es el sofisma que se usa como escudo. En Argentina, señores, viene lo mismo. Los Kirchner, delincuentes, según los datos. ¿Cuáles son esos datos? Hay gente que piensa que uno se inventa las informaciones. Yo tengo amigos que piensan que uno se inventa eso. Pero en Argentina hay un escándalo, un nuevo escándalo que yo cité ayer, que es con Chevron. Ahí se trianguló en ese contrato una cuenta, 1.250 millones de dólares, triangulado en cuentas privadas de funcionarios y en compañías que han aumentado su capital social por esa triangulación, con dinero que pertenecen al Estado argentino. Y eso se está aireando porque se llevó ese dinero a Delaware, que es donde hay prácticamente un paraíso fiscal en los Estados Unidos. Eso se va a airear. Pero va a decir la Kirchner que eso es persecución política, porque eso es lo que viene. Hay otros casos en Argentina que estuve leyendo hoy del periódico Clarín. Pero ese periódico es enemigo de los Kirchner. Bien, es enemigo de los Kirchner. Vamos a admitir que sí. Pero usted no se puede inventar las cosas y luego un periódico como Clarín no puede estar diciendo cosas que no son verdad. Por ejemplo, hay un caso, fíjense el caso Fujimori. Fujimori se fue a Japón huyendo de Perú. Persecución política contra mí, refúgienme en mi Japón de origen. Y se quedó en Japón. Ahí está preso. Los cargos eran persecución política o era verdad. Los cargos contra Fujimori o no fue verdad. Él está cumpliendo condena. Pero todos alegan lo mismo. Pinochet alegó en Londres que era persecución política. Todos. Fidel Castro, usted lo agarra y persecución política contra Fidel. Pero vaya mañana cuando comiencen a salir las cosas de los Castro, de esa castroenteritis aguda que hay en Cuba.
Cuando salgan las evidencias, las bellaquerías del castrato, ustedes verán lo mismo. Persecución contra ese ídolo que fue Castro. Los ídolos, los tótems de América Latina, intocables. Stalin era intocable en la Unión Soviética hasta que vino Khrushchev y denunció todas las bellaquerías de Stalin. Pero eso era un dios y Mao era otro dios. Todos eran dioses, intocables, intocables. Pero terminan en el basural, como dice la historia, lo juzga. Claro que sí. Los Kirchner, en Argentina, hay 10 que se le llama el dinero de los K en Argentina. Señores, ahí hay un señor que se llama Lázaro Báez. Ese señor creó una empresa que se llama Austral Construction. Se fundó en 2003, en los días de la transición de Néstor Kirchner, asumiendo Néstor Kirchner la presidencia. Ganó 82% de los contratos licitados por el Ministerio de Planificación. 4.000 millones le fueron adjudicados a ese caballero. Y 1.200 millones también en la provincia de Santa Cruz. Es decir, en la provincia de Santa Cruz, 5.200 millones de pesos. Lavado, 55 millones de euros. Don Lázaro Báez. Pero ¿qué pasa? Martín, su hijo, de Martín Báez, el hijo de Lázaro, administrador en Valle Mitre de 3 hoteles de los Kirchner. 3 hoteles que se construyeron con ellos siendo presidente. Acusado también de lavado de activos. Mover millones de euros o de dólares en activos. Daniel Pérez Gadín, contador de Austral Construcciones. Señores, esa gente están todos imputados por corrupción en Argentina. Y se está investigando ese grupo de los 10 de la ruta del dinero de la K o del dinero de los Kirchner. Mañana ustedes verán la misma señora Kirchner diciendo que Macri la está persiguiendo. Eso es persecución política. Pero están forrados de dinero, corruptos. Y así ha pasado en la República Dominicana. Aquí se regalan casas y nada es nada, como dice Aristófanes Urbay. ¿A quiénes? A jefes de policía, a secretarios de las Fuerzas Armadas, a presidentes de la República, a ministros. Y nada es nada. Nada es nada. Trujillo hacía lo que le daba la gana, pero todo el mundo aplaudía al jefe. Hasta que lo mataron y salió a relucir todas las bellaquerías. Porque ahí no se podía. ¿Quién se atrevía? Pero en democracia sí tenemos que ser transparentes. Pero a la hora de que queremos exigir transparencia a los demócratas, entonces resulta que son unos pseudo demócratas, falsos demócratas, y no viven defendiendo las instituciones, la institucionalidad democrática, la transparencia. Y cuando viene la investigación se callan. Y así hace la sociedad civil, que no es más que la suciedad civil. Pancista y acomodaticia sociedad civil. Porque solamente quieren hacer resaltar lo que le conviene a ellos políticamente. Y tapan, encubren a verdaderos delincuentes contra el Estado dominicano. Todos inmediatamente aquí lo primero que alegan son persecución política. 35 auditorías que hizo el partido de gobierno, las tapó y las guardó para que después no se lo exigieran a ellos. En resumen, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde va la República Dominicana? Puedo mandar la pausa. O ya se fue Aristófanes. Era Aristófanes. Aristófanes Urbáez, que tiene una defensa cerrada contra esos tótems. Y yo espero que la realidad le dé la cara, porque esos son intocables. Ahora, el que yo sé que era serio era Juan Bosch. Nadie señaló a Juan Bosch por ser corrupto. ¿Quién señaló a Juan Bosch por corrupción? Balaguer, que uno sabe que toleró mucha corrupción,
porque uno lo sabe, pero hay que gobernar. El que gobierna siempre tiene que estar expuesto a esas cosas, lamentablemente, pero usted tiene que dar la cara cuando lo acusen. Joaquín Balaguer sabía en el 78 que podía venirle un aguacero a su gente. Y además al país también por la misma inexperiencia y la euforia, con o sin causa, que podía tener el PRD, que entendía que el poder venía y había que arrasar con todo, y Balaguer tal vez dijo: vamos a cuidar a la República para evitar que venga este desorden, este tsunami y acabe con el país, como de hecho pasó, pero con menos fuerza, porque Balaguer se cubrió y puso con una cortina rompevientos en el Senado, agenciándose 4 senadores y cogiendo una mayoría para evitar que vinieran una serie de problemas que al final iban a terminar tal vez en una guerra civil en el país. Hay esos 2 caminos para escoger la decisión de Joaquín Balaguer en el 78. Ahora, cubrir impunidad, bueno, también cubrir impunidad, pero a Balaguer nadie lo pudo señalar que le aceptó un peso a nadie, ni se lo exigió tampoco, vamos a estar claros, y murió sin que nadie le pudiera señalar esas riquezas para un hombre que estuvo 22 años con los recursos del poder en sus manos, que pudo haber hecho todo lo que hubiese querido dar la gana, pero pasó libre de advertencia, incólume, pasó por ahí, por esas, diríamos, zonas tan atractivas del poder como son los recursos públicos, los bienes públicos. Un país, imagínense, un estado rico en República Dominicana y un país pobre, pero un estado riquísimo que lo dejó Trujillo. Entonces, aquí los dioses, nadie quiere que le toquen los dioses, porque todo el que le tocan su Dios inmediatamente comienza a gritar, a pelear, y me están persiguiendo mi Dios. Y entonces, señores, así no se puede ser transparente ni se puede ser demócrata, porque eso es una forma muy, diríamos, muy aventajada de usted querer servirse con la cuchara grande cuando está en el poder, y cuando sale del poder entonces también quiere que la cuchara sea al revés, que usted siga con el lado ancho de la cuchara. Lamentablemente, yo he dicho aquí, señores, aunque sea aberrante, si ustedes van a hacer lo mal hecho desde el poder, y se lo digo a los que están y a los que vengan, sepan que hay que hacer lo mal hecho bien hecho, siendo, señores, diríamos, una posición aberrante de mi parte, pero por lo menos hagan las cosas, las malas, traten de hacerlas bien hechas, para que se hagan lo menos dañados de todos estos procesos realmente tan interesante que es gobernar un país, pero gobernarlo, señores, con las mejores, con las mayores de las intenciones y de los deseos de progreso y de que el país salga adelante, y no usted, sus correligionarios y sus familiares. Señores, gracias por preferirnos. El tema se lo dedicamos hoy a esas áreas del poder tan delicadas que son, como es la de cuidar los bienes públicos. Pero nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche. Teleimpacto